pastor Marlan Olson y les doy la bienvenida en esta mañana, una mañana aquí en Zaragoza hoy, bueno, un poquito con lluvia, pero en nuestros corazones estamos recibiendo muchas lluvias de bendición. Entonces, hoy es un día para alabar y adorar a nuestro gran Rey. Amén. Entonces, antes de seguir y pedirle a mi esposa Mercedes que venga para dirigir el culto, vamos a entrar en la presencia del Señor en oración. Señor, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tus muchas bendiciones. Señor, la bendición de poder reunirnos, a pesar de que es por YouTube, Señor, pero te damos las gracias porque no importa dónde estemos alrededor del mundo, Señor, tú estás con tu pueblo y podemos clamar a ti 24 horas al día. Gracias, Señor, y no tenemos que estar preocupados si tenemos señal o no tenemos señal. Siempre hay señal contigo y te damos las gracias. Y te pedimos, Señor, que en este día que tu nombre sea glorificado no solamente aquí, pero alrededor del mundo, porque solo tú mereces honra y gloria, solamente tú, ni nadie más, Señor. Gracias, Señor, por este día. Y este culto lo ponemos en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga y ahora le pido a mi esposa Mercedes que venga y así seguiremos con el culto. Dios le bendiga, hermanos. Muy buenos días, hermanos y visitantes que nos están viendo de diferentes lugares de España y de América, de Europa y América. Les damos la bienvenida. Todavía estamos aquí en España con los encierros del COVID, como muchos de vosotros sabéis, pero en este día venimos a alabar al Señor. No importa lo que suceda, no importa aunque la tierra tiemble, dice la Biblia, nosotros vamos a alabar al Señor. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, dice la palabra. Bien, ahora les voy a pedir que busquemos nuestras Biblias y vayamos al Salmo 138. El Salmo 138 es un salmo de David. Y dice el Salmo 138, nos ponemos de pie para leer la palabra, dice así: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortificaste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que el Señor añada bendición a su palabra. En esta mañana la alabanza nos llega desde el barrio del Arrabal. La envía Miguel. Y Miguel nos escogió el Salmo 138, que es un salmo de David. Y este salmo David comienza diciendo, te alabaré con todo mi corazón, no con la mitad, no con parte, de vez en cuando te alabo con el corazón, de vez en cuando pues no, la Biblia nos insta a alabar al Señor siempre, en espíritu y en verdad, de todo corazón. Y eso es lo que nos está diciendo David, te alabaré con todo mi corazón. No podemos tener un corazón ni una vida dividida. Si tú amas al Señor, amas al Señor. No puedes decir, pues hoy te sigo y mañana no. Tiene que haber
una decisión firme cuando estamos buscando a Dios y lo buscamos con todo nuestro corazón. En el versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre. Tres cosas. Alabaré, me postraré y también en el tercero dice, clamé. O sea que el salmista David está hablando de alabar, de postrarse y de clamar. Y también nos dice por qué él hace estas cosas. Él dice que la misericordia de Dios y tu fidelidad son para siempre. ¿Eh? No, y al final del salmo nos dice no me desampares. O sea que David también tiene una esperanza de que la palabra de Dios es firme y que Dios no lo va a desamparar. Por eso David dice, alabaré, me postraré, cantaré y el día que clamé, habla de clamar. Tres cosas que él hace. Pero también, aunque clamaré dice en tiempo futuro, pero sabemos que él lo hizo en muchas ocasiones, en este momento lo está haciendo. En el versículo 3 dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. A veces nosotros pensamos que lo más importante es ser fuertes, vigorosos físicamente. Eso está bien, sobre todo si usted tiene que cargar cosas pesadas, eso está muy bien. Pero me gusta que David dice, fortaleciste el vigor en mi alma. Si tenemos una alma apocada, un alma que está cargada, que está trabajada, pídele al Señor. Como hizo David, dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Es interesante que él no dice, el día que clamé me respondiste, se acabaron todos mis problemas. El día que clamé, mis enemigos me dejaron de perseguir. El día que clamé, inmediatamente fui sano. Que todas esas cosas pueden pasar inmediatamente, porque Dios es poderoso para hacerlas y las hace. ¿Ves? Pero es interesante que David dice, me fortaleciste en mi alma. Y hoy, si tu alma no está fortalecida, si tienes el ánimo apocado, clama a Él y Él te va a fortalecer, así como fortaleció a David. Y después habla que todos los reyes, ve, estamos hablando de un hombre que eventualmente va a llegar a ser rey, David, y él reconoce, él está profetizando al final de los tiempos, Apocalipsis también lo menciona, todo el mundo se va a tener que postrar, y aún los reyes, aún los poderosos, los grandes, los fuertes, todos tendremos que arrodillarnos delante de Dios. Así que si tú entiendes que no tienes que arrodillarte delante de Dios, que no tienes que alabarle, tengo malas noticias para ti. Lo vas a hacer. Un día lo vas a hacer. ¿Ves? No quieres reconocer como David. David dice que Dios porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. La altivez está de moda, ser altivo. Bueno, ha estado de moda siempre porque el hombre le ha gustado pecar siempre, pero Dios le gusta un corazón humilde. La palabra dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que si tú estás cansado, estás cargado, estás abatido, ven a Él. Ven a Él. Si tienes todo el estrés de lo que está pasando alrededor del mundo, ven a Él. Tu familia está en un lugar, tú estás en otro lugar, ven a Él. Él te va a fortalecer. Él va a fortalecer el vigor, con vigor tu alma. Bien, Él es excelso. Y fíjate lo que dice en el versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Él nos da vida. Él nos sostiene y dice que contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Yo soy una persona que me gusta visualizar las cosas y yo me imagino como que yo estoy caída en el suelo, estoy abatida y el Señor extiende su diestra y me saca y me levanta. Y eso puede hacer Él contigo hoy, mañana, cada día. Y Dios lo que ha comenzado en tu vida lo va a terminar. Sométete a Él, ríndete a Él y Él cumplirá su propósito en ti. Clámalo. Si no lo tienes como Señor y Salvador, clama a Él.
Juan el Bautista siempre decía, arrepentíos y convertíos. ¿Ve? Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Si aún no lo has hecho en tu vida, clama a Él. Arrepiéntete de tus pecados, llámalo y ya verás cómo Él va a fortalecer con vigor tu alma. Y yo creo que ahora lo que me gustaría hacer es pasar al otro lado del salón para comenzar a alabar al Rey de Reyes. No hay más que decir, este mismo salmo me lo está diciendo, alabaré con todo mi corazón. Y me gustaría que en este día, grandes, medianos, pequeños, ancianos, todos alabemos con todo nuestro corazón, no con la mitad, no con un cuarto, no pensando en qué es lo que tengo que hacer después, que tengo que ir a comprar, que tengo que salir, que me dejarán salir mañana, no me dejarán salir mañana. No sé, en este momento yo voy a alabar al Señor. En este momento yo voy a dejar que Él fortalezca mi alma con vigor. En este momento yo lo que quiero es que Él termine la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Deja que Él termine la obra que ha comenzado en tu vida. No lo detengas. Alabémosle. Mientras tú le alabas, Él te va a fortalecer. Él te va a dar esa fortaleza que tú necesitas para continuar caminando, para continuar en el camino así como lo hizo David. Rinde tu corazón a Él y alabemos a nuestro gran Rey. Dios les bendiga. Bueno, ahora estamos en el otro lado. Hoy tenemos una forma diferente. Y la alabanza que, como dije anteriormente, la alabanza hoy nos la envía Miguel desde el Arrabal y vamos a comenzar hablando de ese Dios que hemos leído, que nos fortalece, que nos pone vigor en el alma, que quiere terminar la obra que comenzó en nuestras vidas. ¿Y quién es ese Dios? Ese Dios es Jehová, el Dios de la creación. Así que vamos a cantar la alabanza que tiene por nombre Él es Jehová. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso, bálsamo de Canaán, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, el Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, su Hijo Él envió, testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya.
Señor, te alabamos y te bendecimos porque grande es tu nombre. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro sanador. En ti confiamos, Señor, y te alabamos en este día. Bendito sea el nombre de Yeshua el Mesías, Jesús, nuestra salvación. Sí, Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Así que le hemos cantado a ese Jehová grande, el Dios de la creación, el que nos sustenta, el que nos da vigor. ¿Ve? Y la segunda alabanza que ha escogido Miguel está en la página 34, 127, Cristo te entronamos. Y es interesante, Cristo debe estar en el trono de nuestras vidas todo el tiempo, pero va a llegar un momento en que lo veremos cara a cara y veremos su trono, y allí nos arrodillaremos y le alabaremos y glorificaremos su nombre. Bien, Cristo te entronamos. Exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús. Toma tu lugar, Cristo, te entronamos, te adoramos a ti, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar.
Señor, toma tu lugar en nuestros corazones. Señor, toma tu lugar en nuestras vidas. Señor, tú estás en el trono. Tú eres el único excelso, digno de alabanza, de gloria, de adoración, eternamente y para siempre. Ven, Jesús, toma tu lugar en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares. Glorifícate, mi Dios. Amén. Ahora, la siguiente alabanza que nos envió Miguel está en la página 2493. Al estar aquí. Hablando de estar en la presencia del Señor, donde todos estaremos, pero cuando alabamos, estamos también en su presencia. Cuando alabamos, Él está aquí. Nos podemos postrar, si estás en tu casa y te quieres postrar. Postrar no es solamente reconocer, como el Salmo habla de postrarse, no es solamente reconocer que Dios es Dios, es simple y llanamente reconocer también que Él está sobre ti. Tú te postras, tú te tiras al suelo, tú te arrodillas, tú bajas, tú reconoces quién tú eres en comparación que Dios, en comparación con Dios. Eso es postrarse, arrodillarse, tirarse al suelo, pero en la presencia de Dios, reconociendo quién es Dios y dándole gloria y honra. Y si tú estás allí en tu casa y te puedes postrar, póstrate, arrodíllate en la presencia del Señor y en la hermosura de su santidad. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero
adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, tú eres mucho más grande que nuestra Vía Láctea, Señor. Tú eres mucho más grande que el universo mismo, Señor. Y gracias, porque podemos verte. Sí, Jesús. No podemos verte físicamente, pero en todas tus obras, Señor, que son impresionantes, Señor, vemos tu grandeza y te alabamos, Señor, porque nosotros no llegamos ni a ni a una célula de uno de los tobillos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias porque te interesaste tanto por nosotros, que somos insignificantes en cuanto al tamaño de todo este universo, que moriste por nosotros y resucitaste para darnos vida eterna. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. La siguiente alabanza está en la página 18, número 75. Y es grata certeza. Qué grata certeza de que el Señor terminará su obra en mí, su trabajo en mí. Grata certeza de que Él murió en la cruz por mí. Grata certeza de que le degustaremos estar allí con un coro celestial. Y como dice la última estrofa, siempre confiado encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Cantémosle a nuestro Dios, como dice el Salmo. Siempre confiando
Señor, esta es nuestra historia, cómo tú nos has salvado, cómo tú nos has redimido y cómo te veremos, Señor. Y esta es nuestra historia y en ti confiamos, Señor. Tú eres el que da vigor a nuestra alma. Tú eres el que nos mira cuando nos humillamos delante de ti, cuando nos postramos. Te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos dejas gustar de las glorias celestiales cuando te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido por cada hermano que esté en su casa, que lo bendigas en esta mañana a través de la alabanza, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor. Ahora, la siguiente alabanza es una que a mí me gusta mucho. Es interesante porque la número 3 es una de las favoritas de Sandra al estar aquí. Y la 11 yo sé que le gusta mucho a Mario. Así que la familia de allá de Mario y Sandra deben estar emocionadísimos, gozándose. Vamos a la página 11, la 44.5. ¿Ve? Esa es Yo quiero más de ti. Y claro, todos queremos más del Señor. Yo quiero más de Él. Yo quiero crecer, yo quiero cambiar, yo quiero estar en su presencia para que Él termine su obra, su trabajo en nosotros. Y para que Él lo pueda hacer, tenemos que someternos a Él, tenemos que postrarnos delante de su presencia y dejar que Él nos cambie. Y a veces tiene que quebrantar el corazón. Y cuando Dios te quebranta el corazón, te va a doler. Así que, si quieres habitar en su presencia, va a ser un trabajo, va a haber un cambio en tu vida. Deja que Él termine lo que comenzó en ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo cuanto soy, Señor, todo
quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, que eso sea nuestra oración cada día. Señor, que cada día nosotros menguemos y que seas tú creciendo cada día más y más en nuestras vidas. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. En realidad es difícil cuando nosotros queremos ser los pilotos de nuestras vidas, Señor. Y siempre decimos, que Dios es mi copiloto. No, Señor, que tú seas el piloto en nuestras vidas. Toma el timón de cada uno de nuestros corazones y que seas tú guiándonos cada día. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien. También nos ha enviado Miguel una alabanza que está en la página 9, la número 37, y se llama Quiero llenar tu trono de alabanza. Y eso es lo que hacemos, lo que queremos hacer cada domingo, no solamente cada domingo, cada día. Podemos sacar tiempo y llenar el trono de Dios de alabanza. Tus alabanzas van a subir directamente al trono de la gracia, como tus oraciones. Así que espero en esta mañana que tengas ese deseo de llenar, de derramar tu corazón delante del Señor y llevar alabanza directo al trono de gracia. Queremos llenar tu trono de alabanza, Señor. Queremos llegar directo, Señor, a proclamar tu nombre
que es sobre todo nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque solo tú mereces honra y gloria, y nadie más. Digno eres de toda honra y de toda gloria, Señor. Te bendecimos, nuestro gran Rey, nuestro Señor de señores. Amén. Amén. Hasta aquí la alabanza. Y teníamos un especial, pero no sabemos, estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero vamos a darle solamente una vueltita. Este especial está en la página 6, número 24, es nuevo en nuestro cancionero y se llama Tú eres santo. Esta alabanza tiene que ver con lo que le dice Josué al pueblo de Israel. Al final del libro de Josué, alrededor del capítulo 24, cuando le dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Así que esta es una alabanza nueva. Saben que yo me pongo nerviosa cuando toco alabanzas nuevas, pero esperemos que para la gloria del Señor sea. Mi casa y yo serviremos al Señor. Página 6, número 24. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, levantando manos santas. No me postraré a los dioses del hombre, yo adoro al Dios de Israel. Tú eres santo, santo, no hay nadie como tú. Tú eres santo, santo, no hay otro como tú. Kadosh, Kadosh ata en Kamoch Adonai. Kadosh, Kadosh ata en Kamoch Adonai. Escogido soy a quien servir. Escogido soy a quien servir. Mas mi casa y yo serviremos a Dios, serviré al Señor. No me postraré, no me postraré a dioses de hombre, yo adoro al Dios de Israel. No me postraré a dioses de hombres, no me postraré a dioses de hombres, yo adoro al Dios de Israel. Tú eres santo, santo, no hay nadie como
postraré a los dioses del hombre. Yo adoro al Dios de Israel. Señor, tú eres santo, Kadosh, Kadosh, Padre, y que cada día nosotros y cada familia del Shaddai pueda escogerte a ti y no a los dioses del hombre, Padre. Enséñanos que tú eres nuestro Dios, tú eres santo, 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 Kadosh, Kadosh Ata. Tú eres el único, no hay nadie como tú. Y te escogemos a ti, Señor, cada día. Y te damos gloria y te damos honra, Padre. Y te damos a ti todo el honor que tú te mereces. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza que hemos podido compartir con los hermanos y con todas las personas que nos ven en diferentes países. Señor, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y el honor. Gracias por permitirnos alabarte y llegar a tu trono y llenarlo de alabanza. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Ahora pasamos al otro lado del salón. Dios le bendiga, hermanos, y qué tremendo este tiempo de alabanza y de adoración, ¿no? Y entonces ahora venimos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículos 25 y 27. Romanos 11, 25 y 27, por supuesto, fue escrito por el apóstol Pablo. Y entonces vamos a ponernos de pie en honor a la lectura de la palabra del Señor, no el que lo lee, por supuesto, sino la palabra del Señor. Entonces, Romanos 11, 25 al 27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos en esta mañana. Señor, yo sé que hay muchas de estas cosas que posiblemente no vamos a entender en el momento, pero te pedimos, Señor, que seas tú ablandando nuestros corazones para escuchar exactamente lo que tú deseas para nuestras vidas. Señor, quítame a mí, que seas tú hablando a tu pueblo por medio de tu palabra en esta mañana. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy es un día muy especial y es especial porque nos reunimos para alabar a Dios y también para escuchar su palabra. La palabra de Dios es la que conocemos como la Santa Biblia. Y lo tengo aquí en mis manos para que puedan ver. Tengo una Biblia. Y en esta Biblia tenemos, cuando tú abres aquí la parte al principio, tiene una tabla de contenido, ¿verdad? Y hay, déjame ver, no los voy a contar porque ya los he contado, pero hay 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces la Biblia en realidad es como una pequeña biblioteca. Entonces, por si acaso tienes uno de esos libros electrónicos o qué sé yo, que tú puedes meter un montón de libros. Bueno, aquí tienes un libro que no es electrónico y lo puedes tener en todo tiempo. Llevas una biblioteca contigo con 66 libros. Ahora, es una biblioteca que fue escrito en un espacio aproximadamente de 1500 años. Y Dios usó a unos 40 escritores. Y vivieron en distintas épocas, en distintos países, pero con un mensaje central:
la salvación vendrá de Sión, o mejor dicho, del pueblo de Israel. Y eso es la verdad central de toda la palabra de Dios. Y entonces, el pasaje que leímos hoy nos habla acerca de aquel Salvador o libertador. Para algunos de nosotros leemos estos 3 versículos que acabo de leer y nos llenamos de alegría. Para otros de nosotros nos quedamos, rascándonos las cabezas, tratando de hacer pies y cabeza de todo esto. Y para otros de nosotros no sabemos qué pensar. Pero para todos nosotros es algo que espero que podamos entender en pocas palabras lo siguiente. De todo esto, si no se acuerdan de más nada, acuérdense de esto, que la iglesia nunca ha reemplazado a Israel como el pueblo escogido de Dios. Nunca. ¿Ok? Uno de los maestros de la ley de Dios en el pueblo de Israel, reconocido aún fuera de Jerusalén, fue un señor llamado Pablo, que su nombre en hebreo es Saulo. Y este hombre odiaba a todos los que se consideraban seguidores de Yeshua, que para nosotros lo conocemos como Jesús de Nazaret. Pablo pensaba que estaba cumpliendo la voluntad de Dios al perseguir, maltratar, encarcelar y hasta mandar a matar a estos creyentes en Jesús. Y desde que a Jesús lo habían crucificado los romanos, y tantas cosas habían ocurrido aquel día. Por ejemplo, el velo del templo se había rasgado en 2 de arriba hacia abajo. Hubo oscuridad y había temblores de tierra, ¿verdad? Y Jesús había resucitado al 3er día de la tumba, que por cierto, estaba siendo guardada por los soldados romanos. Añadido a esto, muchos que habían estado enterrados en las tumbas habían salido vivos cuando Jesús había resucitado. Entonces se podrán imaginar, wow, todo lo que había ocurrido en esos pocos días. Mucho, ¿no? Y era durante el tiempo de la Pascua. Entonces eso significa que toda la gente, o sea, todo el pueblo de Israel estaba ahí para presenciar todas estas cosas impresionantes. Ahora, pasaron 50 días después de la resurrección de Jesús. Ya cuando los líderes religiosos pensaban que todo se había tranquilizado. Bueno, ya pasó eso, ahora podemos descansar y volver a la normalidad, ¿verdad? Pero hubo otro pequeño alboroto. En la mañana, 50 días después de la resurrección de Jesús, unos 120 discípulos de Jesús empezaron a hablar en otros idiomas. Y el que era uno de los más reconocidos, un tal Simón Pedro, el que claro había estado en la casa de Caifás diciendo, no, yo no conozco a ese hombre, y lo dijo 3 veces. Y entonces ahí empezó a llamar ahí el gallo, cantó el gallo, ¿verdad? Entonces, este mismo Simón Pedro que había negado a Jesús, ahora estaba predicando en medio del templo, explicando a toda la gente que estaba ahí lo que estaba ocurriendo con estas personas que estaban hablando otros idiomas, y todos eran, en la mayoría de ellos, galileos. Y hasta estaban hablando otros idiomas. Impresionante, ¿verdad? Entonces empezó a predicar desde la azotea de uno de los edificios en la zona del templo. Y desde aquel día, más cosas empezaron a ocurrir. Distintas personas estaban siendo sanadas. Muchas personas se estaban convirtiendo en seguidores de Jesús, y peor de todo, muchos sacerdotes del templo también estaban creyendo en Jesús.
Él había proclamado ser el Mesías o el ungido de Dios. Y todos estos acontecimientos lo pueden leer en los últimos capítulos de los Evangelios y también en los primeros capítulos del libro de los Hechos. ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas? Porque quiero, antes de entrar a la lectura que hemos hecho al principio, es para que entendamos un poco quién era este hombre llamado Pablo y el cambio que tuvo que ocurrir en su vida para que él pudiese escribir esos 3 versículos. Claro, escribió mucho más que 3 versículos, por supuesto. Pero esto me trae al primer momento que vemos a este hombre, muy conocedor de la ley de Dios, Pablo, conocido también como Saulo. Busquemos al libro de los Hechos 7. Hechos, capítulo 7. Y Hechos fue escrito por un médico llamado Lucas, y el mismo que había escrito el Evangelio de Lucas. Entonces, si quieren hacer algo interesante, léense el Evangelio de Lucas y luego entra a los Hechos y van a ver todo esto como una historia desde el principio hasta, no hasta nuestros días, pero casi. Entonces, Hechos capítulo 7, vamos a ver dónde entra este señor llamado Pablo. Entonces, en este capítulo, desde el versículo 1 en adelante, un hombre temeroso de Dios y creyente en Jesús fue puesto a prueba por el concilio de los líderes religiosos de Jerusalén. Entre los que estuvieron ahí fue Pablo. La defensa de Esteban comenzó desde que Dios llamó a Abraham. O sea, este hombre llamado Esteban empezó a hablar acerca de todas las maravillas que Dios había hecho desde el tiempo de Abraham, uno de los patriarcas. Sabemos que los patriarcas son Abraham, ¿verdad? Isaac y Jacob. Jacob también le fue cambiado el nombre a Israel. Por eso, o sea, cuando hablamos de Israel o hablamos de Jacob, estamos hablando de la misma persona y por supuesto cuando dice el pueblo de Jacob o el pueblo de Israel, se está refiriendo a los 12 hijos o las 12 tribus, los descendientes de ellos que tuvo Jacob o Israel, el pueblo de Israel. Solamente para que entendamos un poquito el trasfondo. Entonces, ahí Esteban empieza a hablar desde que Dios llamó a Abraham y llegó a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? En los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahí mismo, en Hechos 7:37, Esteban está diciendo, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Qué interesante. Y claro, Esteban y Moisés se estaban refiriendo a Jesús. Y lo interesante es que todos lo sabían, pero todos querían quedarse callados, ¿verdad? Y Esteban siguió mencionando que el pueblo de Israel rechazó a Dios en el desierto y que sus corazones, aún en los tiempos que estaba viviendo Esteban en ese momento, que sus corazones seguían aferrados a la idolatría. Pero ya no tenían ídolos dentro del templo de Dios ahí en Jerusalén. Sí, pero estaban idolatrando ellos mismos. Tenían mucho orgullo. Y entonces, claro, eso no va con el Señor. ¿Ok? Entonces, diciéndoles en Hechos 7, versículos 51 y 52, que ellos no eran mejores que sus padres, porque se acuerdan lo que habían hecho sus padres en el desierto, ¿verdad? Que habían hecho a aquellos becerros de oro, ¿no? Y empezaron a hacer lo que no debieron hacer y hasta llamaron ese becerro de oro, lo llamaron Jehová. Mala cosa. Entonces, vamos a ver qué pasó. En versículo 51 del capítulo 6 de Hechos, Esteban está diciendo, duros de cerviz. Duros de cerviz, o sea, que son unos cabezones, o sea, que no les quiere entrar nada, porque siguen empeñados en hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Entonces,
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea que no habían cambiado sus corazones, sus oídos seguían tapados, no querían escuchar la verdad. Vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, o sea, al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que nos convence de pecado. Yo no puedo convencerlo a usted nada, pero el Espíritu Santo de Dios sí, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y en el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y claro, cuando uno lee todo el Antiguo Testamento se da cuenta de que un montón de profetas o fueron perseguidos o apedreados o aserrados o ponle lo que tú quieras, pero fueron perseguidos, no fueron muy queridos, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Y eso en J mayúscula, el justo, ¿verdad? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Nuevamente, Esteban les está acuñando la culpa que tenían de haber entregado a Jesús, al Mesías, en manos de los romanos para ser crucificado. O sea, todos tenemos la culpa de eso, porque Jesús fue por cada uno de nuestros pecados. Entonces, ahí podemos ver que ya los que estaban ahí escuchando a Esteban ya no aguantaban más y tenían que deshacerse de este alborotador, ¿verdad? Y leemos en los versículos 57 y 58, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Se acuerdan? Que les dije que Pablo, su nombre en hebreo es Saulo. Entonces Pablo, uno de esas estrellas de la ley, estuvo ahí consintiendo en la muerte de Esteban. Y esto le motivó más a Pablo en tomar acción en contra de estos que estaban atentando contra el templo y sus leyes, supuestamente. Muchas personas piensan, inclusive los cristianos, que, claro, leen la Biblia ligeramente, piensan que Jesús vino para quitar la ley. A eso Jesús nos dice a todos en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 lo siguiente. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o para quitar la ley o los profetas. Esa es la forma como hablaban en esos tiempos. Cuando dice la ley y los profetas se está refiriendo a la Biblia. ¿Okay? No penséis que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, óiganlo bien, que quebrante estos mandamientos aunque sean muy pequeños, ¿verdad? Y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, aquí Jesús toma muy en serio la ley de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aún
si lo que digamos es una de esas mentiritas piojosas, porque piadosa no tiene ninguna, piojosa es una mentirita, hemos hecho igual que asesinar a millones. Sí, para Dios, pecado es pecado y merece la muerte. Desobediencia a la ley de Dios merece la muerte. Pero el detalle es que nadie puede cumplirlo a cabalidad. Exactamente. Solamente uno pudo hacerlo y ese era Jesús. Entonces, hablando de asesinatos, volvamos a Pablo. En Hechos 8:1 leemos, y Saulo, que es Pablo, consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Esteban. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, o sea, los que habían seguido a Jesús directamente. Pedro, Juan, Jacobo, o sea, todos ellos, ¿verdad? Y Pablo empezó a perseguir a la iglesia. Y vemos también en el versículo 3 de Hechos 8, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre israelita de la tribu de Benjamín estaba encarcelando a sus propios hermanos hebreos solo porque creían en Jesús. Fue tanto el deseo de Pablo el exterminar a estos seguidores del camino que leemos en Hechos 9, 1 y 2. Saulo respirando aún amenazas. ¿Se pueden imaginar que alguien odie a otra persona de tal manera o otro grupo de personas de tal manera que el solo respirar, o sea, tú puedes sentir el odio? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Me imagino que era la cuadrilla de Anás, Caifás, y bueno, porque ese Anás era el suegro de Caifás, y bueno, tenía otros hijos, entonces cada año se estaban intercambiando el puesto. Quítate tú para ponerme yo, y bueno, así, ese asunto. Pero siempre era la misma familia ahí, ¿verdad? Entonces vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Imagínense, fuera de Jerusalén, a otro pueblo, sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Wow. Algo curioso. ¿Por qué llamaban a los primeros creyentes los del camino? ¿Lo saben? Algunos ya me lo están diciendo. Pero Jesús mismo dijo en Juan 14:6, esta es la palabra del Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no se callaba que Él es el Hijo de Dios y por ende en la mentalidad hebrea, Él está proclamando que Él es Dios. Sí. Apropiadamente seguimos leyendo en Hechos 9, 3 al 6. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mas yendo por el camino, qué interesante, por el camino, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces o patadas contra el aguijón. Se pueden imaginar, tienen unas chancletas, bueno, tenían sandalias, y darle patadas a un aguijón o una mata que tiene muchas espinas. O sea, eso es lo que está diciendo Jesús.
O sea que vas totalmente en contra de lo que tienes que estar haciendo. Pero bueno, sigue. El versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, claro, pueden seguir leyendo el resto un poco más tarde, pero vemos que el perseguidor, que era Pablo, fue atrapado por el mismo Jesús, a quien él estaba persiguiendo sus seguidores, ¿verdad? Hasta Jesús le hizo saber a Pablo en los versículos 15 y 16 de Hechos 9, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, un miembro del concilio del templo de Jerusalén, iba a sufrir mucho llevando la palabra de verdad tanto a judíos como a gentiles. Impresionante. Y así lo vemos cuando Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma, que esa es la carta que estábamos leyendo, la carta a los romanos. Y ojo, para que sepan, él no le estaba escribiendo esta carta al Vaticano, ¿ok? No. Entonces, en Romanos 1, versículos 16 y 17, Pablo escribe lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es como si por si acaso, claro, no lo estamos haciendo hoy día, pero es como si por si acaso empiezan a ir a la iglesia, van al culto, ¿verdad? Y entonces mientras que están en el culto o están ya llegando a la puerta de la iglesia, se te aparece un amigo. ¡Ay! Y claro, no un amigo de la iglesia, sino otro. Puede ser hasta tu jefe. Y te mira entrando al local donde está la iglesia. Y entonces te pregunta, ¿y tú qué haces aquí? ¿Verdad? Y tú, no, estoy aquí acompañando a mi esposa. Bah. Aquí Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Saben que Yeshua significa salvación? Jesús es salvación. Entonces, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Claro, cuando se está refiriendo al griego, se está refiriendo a los gentiles, o sea, personas que no son judíos, que no son hebreos, ¿perdona? Y entonces resulta que Pablo está poniendo todo en su justa perspectiva. Jesús vino a salvar primeramente al judío, al pueblo hebreo, ¿verdad? Porque ese era el pueblo escogido por Dios, pero también para salvar el resto del mundo. Entonces tenemos que ponernos, los que somos gentiles, tenemos que estar bien conscientes en qué puesto estamos en este momento. Sí, somos hijos del Señor, pero por amor de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, ¿verdad? Porque antes la salvación no era así. La salvación teníamos que ir a Jerusalén, al templo, y solamente podíamos llegar hasta cierto lugar. Y entonces si nosotros éramos temerosos de Dios, entregábamos el corderito o lo que fuese para ser perdonados nuestros pecados y que otra persona llevara el cordero hasta el sacerdote que lo degollaba y ahí lo sacrificaba, porque nosotros solamente podíamos llegar hasta cierto punto. Los judíos podían entrar un poco más cerca.
y claro, eran solamente los levitas y los sacerdotes, o sea, los de la tribu de Leví, no levitas, no es que levitaban, no, cuidado, sino que eran de la tribu de Leví, que era uno de los 12 hijos de Jacob o de Israel, ¿entiendes? Entonces, y claro, Moisés era de la tribu de Leví. Ok, entonces, el detalle es lo siguiente. Que aquí Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, hay que tener fe, ¿verdad? Como está escrito, mas el justo, ahí viene esa palabra de nuevo, justo, por la fe vivirá. Y ese versículo, mas el justo por la fe vivirá, viene del Antiguo Testamento del el libro del profeta Habacuc. Entonces, hermanos, algo interesante es que aquí Pablo lo está trayendo de nuevo a colación, que es por fe que somos salvos. ¿Fe en qué? ¿En fe? No, fe en Jesús, en lo que Él hizo por ti y por mí. Entonces, aquí podemos ver que Pablo ya había desechado su antigua manera de pensar. Porque claro, si él era un hombre anteriormente, antes de tener su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, el detalle es que él no podía ni entrar en una casa de personas que no eran hebreas. Si eran gentiles, o sea que yo no podría tener a Pablo aquí para un cafecito, él no entraría, porque yo soy impuro. Pero el detalle es que ahora él sabe, o sea, y está diciendo de que el que nos hace puros o justos es el Señor Jesús, más nada. Entonces, Pablo, cuando era miembro del Concilio de Jerusalén, él era fariseo. Y los fariseos eran reconocidos por añadir más y más a la ley de Dios. Y luego, después de que el templo fue destruido por Roma en el año 70, después del nacimiento de Cristo, la religión de los judíos cayó en manos de los fariseos, porque ya no había templo, ya no había necesidad para los sacerdotes. Entonces los fariseos tomaron el puesto, ¿verdad? Y entonces un contemporáneo de Pablo, llamado Yohanan ben Zakkai, cambió todo el sistema de perdón por los pecados, porque ya no había templo, ya no podían llevar los animalitos a ser sacrificados por los pecados. Entonces, el detalle es que antes de la muerte y resurrección de Jesús, según la ley de Dios, uno fue perdonado de sus pecados por el sacrificio de animales inocentes. Hoy día, los judíos piensan que una persona puede ser perdonada por hacer buenas obras. ¿Les suena conocido eso? ¿Son perdonados por hacer buenas obras? Me pregunto, ¿dónde hemos oído eso antes? Hoy día, todas las religiones tienen ese mismo pensamiento. Para que uno pueda pasar la eternidad en la otra vida, tienen que hacer obras aquí en esta vida. Para algunos es hacer buenas obras, mira, ayudé a una viejita a cruzar la calle. O otros, bueno, es que yo doné un montón de dinero al hospital de niños, ¿verdad? Fui reconocido en los periódicos y qué sé yo. Otras personas, es que me encuentran en la esquina vendiendo literatura religiosa. Algunos van de puerta en puerta y así es como ellos son salvos, entre comillas.
Entonces, hay un montón de religiones y en realidad la religión es el hombre tratando de merecerse la eternidad. Bueno, todos viviremos eternamente, unos de alguna forma y otros de otra. ¿A qué me refiero? Los que hemos depositado nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, viviremos con Él eternamente, con Él. Los que no, vivirán, sí, pero en eterna destrucción, en eterna muerte. O sea que ahí es donde está lo del lago de fuego y todo que fue hecho para Satanás y sus secuaces. No fue hecho para la humanidad. Pero nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera y mira lo que pasó. Pero bueno, entonces, todas las religiones tienen ese mismo pensamiento, que tienen que hacer obras aquí en esta vida. Lamentablemente tú y yo no podemos hacer nada para merecernos una eternidad en el paraíso. Pablo escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, están separados de Dios. Están separados de Dios. Pablo aquí lo dice, todos somos pecadores o desobedientes a la ley de Dios. Por esta razón, no hay nada que podamos hacer para merecernos la entrada al cielo. Ni purgatorio, ni penitencias, ni cero. Nada, no hay nada. Pablo sigue en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ahí viene esa palabrita, fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo era chiquito, yo tenía un amigo, ¿verdad? Que, bueno, cuando nos enojábamos o qué sé yo, porque éramos chiquitos, éramos unos críos y qué sé yo, y entonces, si yo no le diera algo, entonces no estábamos en paz. Sean las galletas de mi mamá o lo que sea. O sea, no estoy en paz, no estoy en paz. Entonces, el detalle es, aquí dice, justificados pues por la fe, o sea, poniendo nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios, o sea, que estamos bien, tenemos una buena relación. Antes de Jesús no había relación. Dios nos ama, pero claro, Él no puede estar en el mismo sitio donde hay pecado, porque Él es santo, Él es puro. Y nosotros no podemos estar al lado de Él, porque entonces somos muertos solo por la pureza que Él tiene. Entonces, justificados, no solo somos perdonados, pero justificados. Ahora, si por X o Y hemos tenido que pasar un tiempo en la cárcel, ya llevamos esa marca fea en nuestro expediente, ¿cierto? Y se nos hace más difícil el poder encontrar empleo y no hay manera de borrar aquella marca del expediente. Y eso es ser perdonado. Ya no estás en la cárcel, pero llevas aquella marca que has estado en la prisión. Ahora, ser justificado significa no solo fuiste perdonado y estás libre de salir de la cárcel, pero aún más, la marca que ibas a tener en tu expediente ya no está por ningún lado. Es como si nunca hubieras sido arrestado. No somos justificados por nosotros, no. O porque nosotros hemos hecho algo para merecerlo. Acabamos de leer que fue el sacrificio del Señor Jesucristo quien pagó mi culpa y mi condena que yo tenía con Él mismo. Romanos 6:23. Porque la paga, oigan bien, la paga del pecado o la desobediencia a Dios es muerte. Mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pablo sabía lo que era eso. Él mismo tenía la sangre de gente inocente a su cargo, ¿verdad? Él había consentido en la muerte de Esteban y de cuantiosos otros que estaban siendo asesinados solo por confiar en Jesús, así como acabamos de leer. En resumen, Pablo, por confiar en las palabras de Jesús que le había hablado en el camino hacia Damasco, demostró su fe o confió en que Jesús le había dicho la verdad. Y no había nada que Pablo pudo haber hecho para merecer que Jesús lo salvara aún después de condenar a tantos inocentes a cárcel o a la muerte. Y lo único que pudo hacer era arrepentirse de todo el mal que había hecho, pensado, dicho, etc. Y recibir el regalo precioso del perdón de Jesús. Ahora bien, Jesús hizo esto una vez y para siempre. No hay necesidad de seguir matando a Jesús, como lo pone algunas creencias por ahí, ¿verdad? El escritor de Hebreos 9:12 y el versículo 26, nos aclara esto. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo sé que hay muchas palabras bien largas ahí, pero déjame leer el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer o sufrir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, el final de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, que se acuerdan que les dije que cuando Jesús había muerto en la cruz, que el velo del templo se había roto en dos, de arriba hacia abajo. Ese velo cuidaba el lugar santo del lugar santísimo. Al Jesús morir, ya la separación entre Dios y el hombre ya fue quitada por la sangre de Jesús. En otras palabras, deuda pagada. Listo. Solo por Jesús, que murió una sola vez. No tenemos que seguir matándolo en una misa o pensando que uno tiene poder para llamar a Jesús para que entre en un pancito. Por favor. Eso no es lo que dice la palabra. Los que no han creído en lo que hemos leído hoy serán todos enviados a una eternidad en el lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿ok? ¿Quiero yo eso? No. Si yo hubiese querido eso, me hubiese quedado callado. Pero no, yo quiero que todos, igual que el Señor, quiere que todos se salven. Entonces, porque esa es la paga del pecado, la muerte segunda, y es la muerte eterna. Entonces, para que sepan, hermanos, esa fue la introducción al mensaje de hoy. Prepárense, ahora les traigo el mensaje de hoy. Esta deuda fue de toda la humanidad, judíos y gentiles. Pero vamos a los versículos que encontramos en Romanos 11, 25 al 27. Al fin llegamos ahí, ¿verdad? Dice Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No es ese tipo de misterio, sino que se trata del misterio o de no tener el conocimiento
de lo que viene ahora, que solamente Dios lo sabe y ahora lo va a compartir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Se acuerdan hace unos minutos atrás que yo le estaba diciendo en qué posición nosotros estamos, que Jesús vino a morir por los judíos y por los gentiles, por los griegos, ¿verdad? O sea, nosotros. O sea, que nosotros venimos de segundo, ¿verdad? No somos los primeros en la mira, somos los segundos. Pero aquí Pablo nos escribe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, espiritualmente hablando, estamos en el tiempo que conocemos por el tiempo de los gentiles. Por varios siglos y hoy día, las personas que son salvas tienden a ser más gentiles que judíos, pero esto está cambiando. Y gloria a Dios. En el tiempo de Pablo, ya los creyentes gentiles se estaban sintiendo superiores a los creyentes hebreos. ¿Por qué? Bueno, porque habían más gentiles acercándose a la fe en Jesús. Pero Pablo no quería que los gentiles se enorgullecieran hasta llegar a pensar que Dios había abandonado a Israel como su pueblo escogido y lo reemplazaría con la iglesia. Pero lamentablemente muchos piensan así. Ya Dios, y este es el pensamiento de ellos, no el mío, ojo, que ya Dios se ha olvidado de Israel y ha hecho pacto con la iglesia. Totalmente falso. Porque Dios nunca ha hecho un pacto con la iglesia. Ha hecho muchos pactos con Israel, eso sí, pero con la iglesia ninguna. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo está diciendo que no se vayan a ser arrogantes, ¿verdad? Por eso Pablo nos advierte a todos que no pensemos de esta manera. Es cierto que por muchos siglos el pueblo hebreo ha rechazado a Jesús o a Yeshua como el Mesías prometido por Dios para la salvación de su pueblo. Pero no les culpo. Los hebreos han sufrido muchísimo a nombre de tantos pueblos, incluyendo pueblos alrededor del mundo que se han denominado cristianos cuando en realidad fueron unos asesinos a sueldos. Pero Dios no va a permitir que esto sea para siempre. Gloria a su nombre. Leímos en el versículo 25 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ojo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay una cierta cantidad de gentiles o un tiempo específico marcado en el calendario de Dios, o que Dios tiene en mente para que los gentiles seamos salvos antes de que Él llame a su iglesia a subir y morar con Él para siempre. Y eso, claro, está en Primera de Tesalonicenses, está en Mateo 24, también en Apocalipsis. O sea que hay muchos lugares donde podemos ver estos acontecimientos, ¿verdad? Pero el detalle es que Pablo, deseando que todos lleguen al arrepentimiento, en especial los de su pueblo, leemos el versículo 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Lamentablemente, eso va a ocurrir durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Lamentablemente, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos profecías que hablan acerca de que 2/3 partes del pueblo de Israel lamentablemente serán exterminados por el anticristo, por el que ellos creen que es el Mesías y no lo es. El único que es el Mesías es Jesús. Pero Él está en este momento al lado del Padre, en el cielo, esperando que el Señor ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Entonces, seguimos leyendo. Y luego todo Israel, el versículo 26, y luego todo Israel será salvo.
esa tercera parte que no es destruida por el anticristo, esa tercera parte, todo el pueblo ahí creerá en el Señor. Dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Vemos que todos llegarán a la salvación. Todos llegarán a reconocer que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Dios. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Quién es el que quita los pecados? ¿Otro hombre? No, Jesús. Jesús es el único que nos puede quitar los pecados. No hay otro. ¿Ok? Entonces, hay que ir y arrepentirse ante Él, más ningún otro. ¿Ok? Ni conmigo ni con nadie. ¿Ok? Es con el Señor, entre tú y el Señor. ¿Ok? Entonces, llegará un momento cuando toda la nación de Israel será salvo y nunca más dudarán que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En aquel momento, todos que hemos creído en esta palabra de Dios, estaremos juntos bajo una misma bandera, la del Señor, porque Él vendrá a reinar y todos seremos su pueblo. Nosotros somos los injertados al buen olivo, que es el olivo de Israel. Amén. Entonces, dice que todos estaremos bajo una misma bandera y sirviendo al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. No es un cuento de hadas, ni tampoco una serie de novelas fantásticas, o sea, no estamos hablando de el reino de o Juego de Tronos, ni nada de eso, no. Ni ninguna de esas cosas fantásticas. Esto es vida real, lo que va a ocurrir. En este momento no lo vemos con los ojos, pero un día sí lo veremos con los ojos, ¿ok? El detalle es que no es nada de esas cosas, no son cuentos fantásticos. Si leen desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí tienes todo, todo puesto para que podamos leer. Posiblemente no entendamos todo, y es verdad, pero necesitamos, cada vez que abramos la Biblia, vamos a orar y pedir que el Señor nos dé este entendimiento. Y Él promete hacerlo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas magníficas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué les parece? Que busquemos todas estas cosas, todas estas maravillas que pronto ocurrirán. Pronto ocurrirán. Y lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos las gracias por tus muchas bendiciones, Señor. Y te damos las gracias, Señor Jesús, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos cada día, Señor, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, Señor, que así como hiciste con Pablo, Señor, que sigas ablandando nuestros corazones, que así como hemos cantado en esta mañana, Señor, que seas tú creciendo en nuestras vidas y nosotros menguando, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas, ¿cierto? Y entonces vamos a recoger la ofrenda, vamos a cantar a capela. Cuanto a anuncios,
El lunes, o sea, un poquito antes, el lunes, Jonathan va a estar con los niños y con los adolescentes, con los jóvenes, en dos distintas clases, uno a las 5 de la tarde y el otro a las 6 de la tarde. Se pueden poner en contacto con él en cuanto a todo eso. También el día viernes las damas se reúnen también por Skype. Y tengo aquí dos cumpleañeras. Una que es Miriam y Valeria. Entonces vamos a cantar cumpleaños feliz, ¿verdad? A Miriam y a Valeria. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que el Señor las bendiga. Miriam y Valeria. Cumpleaños feliz. ¡Eh! Muy bien. Bueno, espero que o lo hayan cumplido o que lo cumplirán muy bien. Dios le bendiga a las dos. Y entonces vamos a orar y así damos culminado a este culto y luego, o sea, después de orar, cantaremos la doxología de Judas, que son los dos últimos versículos de la carta de Judas, que era el hermano de Jesús, no era Judas Iscariote, ¿ok? Entonces vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas durante el resto de este día y durante esta semana. Señor, te pedimos que seas tú con cada uno de los familiares y amigos, Señor, que están atravesando momentos difíciles a raíz de COVID-19, Señor, que seas tú fortaleciéndoles y los que no te conocen, que esta semana y que hoy sea día de salvación para sus vidas. Gracias, mi Dios. Gracias por tus muchas bendiciones. Fortalece a tu congregación El Shaddai. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que estés con cada uno de los enfermos, Señor. Te pedimos por Mario, Señor, que seas tú fortaleciéndole. Y también a las personas que no he mencionado, pero que han estado atravesando momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de ellos, hoy y siempre. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único Dios y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia por siempre y siempre. Amén. 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 Por siempre y siempre. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Salúdense con ósculo santo de lejito. Dios le bendiga. Hasta la próxima.